Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este encuentro de escritoras con mujeres que se incluye dentro del programa de ciclos dedicados a la lectura de la Generalitat Valenciana que se organiza aquí en la sede de Biblioteca Valenciana, el Monestir de Sant Miquel dels Reis. Hoy, un encuentro especial, Día de la Mujer Trabajadora. Tenemos el privilegio de contar con nosotros y nosotras con la presencia de Alicia Jiménez Barlet. Desde Biblioteca Valenciana y desde la Generalitat queremos agradecerte, Alicia, que has aceptado la invitación a participar en estos encuentros y te damos nuestra más grata bienvenida. A todas y todos vosotros también os damos nuestra más grata bienvenida por venir un día a pasar este día con nosotros y a disfrutar de este encuentro. Os cuento un poco cómo va a ser la dinámica. La idea es que el encuentro entre personas y autores y lectores es que sea un encuentro bilateral. Entonces, yo os presentaré un poco la biografía de Alicia, ella os hablará un poco y inmediatamente después cualquiera de vosotras que quiera hacer cualquier pregunta, por ahí estará Nacho con un micro, os esperáis porque si no, no lo oímos desde aquí de la mesa, pues habláis, hacéis la pregunta y como estamos en casa, ¿no? Es una casa amplia y grande donde cabemos muchas, pero estamos en casa, ¿de acuerdo? Bueno, deciros de Alicia Jiménez Barlet, que nació en Almansa, Albacete por muy poco, hace unos años. Estudió Filología Española en la Universidad de Valencia, se doctoró en Barcelona en Literatura Española. Barcelona es su ciudad de residencia en la actualidad, que escribe desde muy joven. En 1981 publicó un estudio sobre Torrente Ballester, el Ministerio de Cultura la beca, para poder escribir un ensayo publicado por diferentes autores que ve la luz en el 87. Su primera novela, Exit, llegó en el 84. Obtuvo, entre otros muchos, después ya os hablaremos de los premios, porque, bueno, no de todos, porque si no, la idea es que hagáis preguntas. Obtuvo el premio femenino Lumen en el 97 por la novela Una habitación ajena. Se la conoce sobre todo por su personaje Petra Delicado, que creó a lo largo de los 90, dándole un giro a la novela negra, creando un personaje que, cogiendo sus propias palabras, quería que fuera un personaje mujer, que tuviera protagonismo, que no fuera ni la asesinada de la primera página, ni la acompañante No, un personaje que fuera la protagonista. Y que además fuera mujer, cosa que era interesante. Más hoy. Como os he dicho, entre otros premios, ganó el Premio Internacional del 2004 Ostia Mare di Roma por Una camera tutta Griatri. En el 2006 el Women Fiction Festival de Matera, en Italia, por todo el conjunto de las novelas Petra Delicado, y ganó el Grinzant Cabourg Noir a la mejor novela extranjera por Un barco cargado de arroz. En el 2008 ganó el premio Raymond Chandler, de reconocido prestigio. En el 2009 el premio Internazionale Fregene y finalmente en el 2011, hace nada, el premio Nadal, quizás uno de los premios con más empaque y más historia, con más historia de los que tenemos en este estado. Por una novela que es Donde nadie te encuentre. Quizá casi que la presentes tú. Deciros simplemente que sus obras han sido traducidas a 15 lenguas, tiene mucho éxito en Francia, Alemania, Estados Unidos, Italia. Y en Italia, a donde se va mañana, según me ha dicho un pajarito, se está preparando ya la adaptación de su segunda novela para una serie de televisión. ¿Puede ser eso? Sí. ¿Ves? Bueno, muchas gracias, Alicia.
Cuando creáis, levantéis la mano y os damos un micro. Muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos. Yo, en estas circunstancias y en este lugar, no sé si darles un discurso o un sermón, ¿no? Porque verdaderamente nunca creo que se me vuelva a presentar la oportunidad de velar por sus almas y pegarles un poco de bronca, aunque no las conozca. Pero no, me han pedido que hable de mis libros. Y es lo que voy a hacer, un poquito solo, para que luego podamos charlar y que ustedes me pregunten lo que les apetezca o lo que tengan curiosidad. Es verdad que escribí desde el principio, podría decir yo, que desde muy, muy joven, y que tardé bastante en publicar el primer libro porque quería hacerlo de una manera muy profesional. Quería dedicarme a escribir y ganar mi vida con eso. En la época en que empecé a escribir más profesionalmente, pues me decían que sería imposible, que en España un escritor no podía vivir solo de escribir, cosa que actualmente ha cambiado para todos y es muy de agradecer. Al principio escribí libros no de género, digamos, novelas normales que trataban sobre seres humanos en diferentes circunstancias. Exit trata sobre un club de suicidas, es un poco en versión humorística, de gente que acude a una institución para que le indiquen cómo quitarse del medio. Y en todos esos temas pues iba un poco generando lo que me interesaba, las partes de mi biografía que podía aplicar a la literatura, los pensamientos que me repercutían de otros libros. Siempre he sido muy, muy lectora y creo que es importantísimo leer. Hasta que escribí mi primera novela policíaca en el año, tú lo has dicho, en el 90, ¿no? Sí. Entonces, ahí, con la primera novela de Petra Delicado, hubo un punto de inflexión muy importante. Antes, los críticos en revistas especializadas y periódicos pues me habían tratado muy bien, tiene un futuro muy prometedor, etcétera, etcétera. Pero no vendía ni un maldito libro, ¿no? Sin embargo, al empezar con la novela negra, hubo un interés de la gente por este personaje y por las cosas que le sucedían. Yo quería, como ha dicho mi amabilísimo presentador, quería que fuera una persona, una mujer, que tuviera protagonismo, que estuviera en el centro de la historia, que mandara. ¿Por qué? Porque toda la novela negra que había leído durante toda mi vida, que es indudablemente en muchos casos excelente, todos los clásicos norteamericanos o los típicos escritores ingleses, eran muy partidarios de poner al hombre en el centro de la acción. Y las mujeres hacíamos unos papeles, pues, no solo secundarios, sino bastante miserables, ¿no? Como has dicho tú, eras la víctima en la primera página, porque casi todo lo que se cargan en novelas negras son mujeres, y encima ayudábamos siempre a alguien. Éramos, no voy a decir la chica de los recados, porque eso es mucho decir, pero la ayudante del fiscal, la segunda de a bordo del policía, también la mujer fatal, la que convence a alguien para que se cargue al marido, como en El cartero siempre llama dos veces, o la chica del jefe, de los mafiosos o de los gánsteres, cuya característica principal es que es absolutamente tonta, ¿no? Una chica que se puede comprar con joyas o con pieles. Todos hemos visto en las películas, sobre todo, que vienen de las novelas de la época, de los años 40 y 50, que son espléndidas, pero siempre hemos visto una chica rubia que se acerca al verdadero criminal, al hombre malo, cuando está en una reunión y le dice: «Oh, Johnny, querido, me apetecería», y el otro se vuelve
y le dice, apártate, estúpida, y le da un par de bofetadas para que vaya entrando en cuestión, ¿no? Otro papel típico, la esposa del policía, la esposa abnegada, ¿no? También una situación repetida 1000 veces es ese policía que nunca ve a la familia porque siempre está trabajando resolviendo algún caso por encima de horarios y con unos sacrificios personales terribles, y llega de repente una noche a su casa y dice, no os preocupéis porque mañana, que es domingo, iremos todos al parque o a Disneylandia o al cine o lo que se le ocurre, ¿no? Entonces los niños gritan de contento, y la esposa le dice, maravilloso, por fin te vas a liberar un día, tal y cual. Se sientan a cenar, suena el teléfono, acude la esposa y le dicen, Johnny, te reclaman desde comisaría. Naturalmente el caso importantísimo que está llevando le hace que el policía tenga que marcharse. Pues bien, esta esposa, en vez de darse a todos los demonios y decirle en valencià, ¿aquí se pueden decir tacos en este sitio? ¿No está especialmente santificado? Ya no. Pues en vez de decirle, che, la mare que et va a parir, no, le dice, todo sea querido por el bien de la comunidad y de los ciudadanos. Claro, con estas señoras, o que son unas malas de segunda categoría, o una especie de bledas que no se enteran de nada, pues el papel de la mujer en novela negra quedaba como tipificado en unos arquetipos muy desagradables. En el caso de Petra Delicado, yo no quería que todas las mujeres fueran listas, porque no todas lo somos, que fuéramos buenas, porque tampoco todas lo somos. Decimos que si las mujeres tuviéramos el poder no habría guerras. No lo sé, ¿no? Pues hay que ver a Margaret Thatcher cuando estaba en el poder, o hay que ver a Condoleezza Rice cuando era secretaria de Estado de Estados Unidos. Mi aspiración es que estuviéramos presentes y en primera línea. Por eso Petra Delicado manda. Tiene un subinspector que la ayuda y ella tiene capacidad de mando, de decisión, y se mueve por el mundo con una cierta seguridad. Muchísimas veces se equivoca, porque es un ser humano. Tampoco las mujeres creo que tengamos que aspirar a ser supermujeres, sino simplemente que nos connoten las dignidades mínimas de un ser humano y después nosotras ya nos las apañaremos según nuestras capacidades. Como les digo, aquí encontré a muchísimos nuevos lectores. Gente que se sintió quizá reflejada en las contradicciones internas incluso de Petra, ¿no? De la mujer que es trabajadora, que es valiente, pero que luego pues se enfrenta a su corazoncito, ¿no? A la culpabilidad que a veces sentimos las mujeres. No hago suficiente caso a esto, debería haber hecho lo otro. Y hubo gente, mujeres y también hombres, que se sintieron reflejados y siguieron al personaje. Yo había pensado hacer un solo libro, pero realmente pues el propio editor me dijo, ¿por qué no continúas? Vamos a ver qué sucede, porque la acogida inicial ha sido buena. Continué con Petra, cada vez me interesaba más y sabía más, porque las cosas yo creo que se aprenden haciéndolas muchas veces. Sabía más cómo se montaba una novela de crímenes, me asesoraba con la policía de Barcelona, le fui cogiendo un gran gusto a cómo era esta ficción. Es una ficción hoy en día que no solo habla de tiros y polsegueres, sino que habla de problemas sociales, critica las cosas que suceden en la calle y sobre todo tiene una función testimonial que yo creo que el resto de novelas a veces lo pierde. ¿Por qué? Las novelas más literarias, hay veces que el autor habla siempre de sí mismo, de su fuero interno, de sus ideas, pasiones, complejos, lecturas. Mientras que la novela negra se abre a la calle, deja entrar a personajes normales. Es normal ver el par de detectives que paran en un bar
y que charlan con el señor que está preparando los cafés. Y él le cuenta, estamos mal, pasa esto, pasa lo otro. Y además pone en contacto a los lectores consigo mismos, porque la gente de la calle aparece en estas novelas. Vuelven a ser un poco testimonio. Quizá eso sería una explicación para el éxito que tenemos cada escritor negro, quizá más fuera de nuestro país que en nuestro propio país. ¿Por qué? Porque se explica mucho la sociedad, dónde vivimos, cómo es la gente en este momento, en el presente. Yo tengo más éxito en Alemania o en Italia con Petra Delicado que en España, porque la gente ha visto un poco la Barcelona y la España de estos años. Pues han cambiado. Yo he estado en Alemania que la gente me preguntaba si las mujeres aún llevábamos mantilla para entrar en una iglesia. Y le dices, no, mire, lea en los libros y se enterará un poco por dónde vamos ahora las mujeres. Y los escritores de otras nacionalidades, pues lo mismo aquí, Stieg Larsson, que ha sido un bombazo y que ha abierto muchísimas fronteras y tiene muchísimos lectores en todo el mundo, pero en España también, nos ha informado de cómo son los malditos suecos, que nadie lo sabemos, ¿no? Están ahí en su país subidos en su bienestar, y ha abierto los ojos a la sociedad actual y hemos visto casos de corrupción, cosas que suceden ahí. Por eso creo que ahí hubo un enganche con los lectores. Petra Delicado me ha dado todo lo que yo he obtenido de positivo en literatura, ¿no? Pues el conocimiento de la gente, lo que llaman la fama, ¿no? Que es un poco entre comillas, pero bueno, porque un escritor nunca tiene fama, sino que tiene lectores. Premios, las traducciones, que hace mucha ilusión, que de repente a lo mejor te digan, pues no sé, yo la semana pasada firmé un contrato en Turquía, un contrato miserable, de muy poco dinero, pero es igual, que un autor que se mueve en un espacio muy pequeño, que es siempre la soledad, y su despacho, de repente sepa que alguien en turco le va a leer, pues te da una especie de subidón espiritual. Estuvo la adaptación de televisión que hicieron, todo eso me ha dado muchas satisfacciones. De todas maneras, no he querido dejar mi otra parte, que es la que yo cultivaba antes de escribir novela de crímenes, que es la literatura más general, ¿no? Durante mi carrera he ido de vez en cuando introduciendo uno de estos libros, una de estas novelas sin género, por llamarla de alguna manera, dentro de mi quehacer. La verdad es que los escritores tenemos una parte muy autoflagelante, ¿no? Nos gustan los retos, lo difícil. ¿Por qué? Primero, porque me es más difícil escribir una de estas novelas que una Petra Delicado, que ya conozco los personajes, que se mueven en un ámbito que ya he desarrollado. Es cierto que nunca tienes que repetirte, que tienes que pensar en tramas nuevas, ideas que has expresado, no volver a decirlas. Pero estoy como entre amigos, ¿no? Petra y Garzón, que aprovecho para decir, es una gran reivindicación también masculina. Yo soy muy feminista, yo diría que soy incluso postfeminista, creo realmente que el mundo es de las mujeres y sobre todo el futuro, pero nunca podré tener una mala imagen de los hombres. ¿Por qué? Pues porque he tenido un padre maravilloso, porque he leído a escritores fantásticos, porque me he casado 2 veces y mis 2 maridos han sido muy chulos y tengo un hijo varón, y porque la mitad del mundo está ahí. Y he tenido grandes amigos varones, hombres. Este juego de hombres y mujeres, de a veces un poco de pitorreo, de pinchar un poco a ver qué sale, de burlarte, ayuda mucho. Es un juego irónico, agradable. Y en el fondo, todas las novelas de Petra Delicado son una reivindicación de la amistad y de la amistad entre hombres y mujeres en primer lugar. Hecho este inciso, les diré que esta otra parte de mi carrera
que no era de novela negra, de novela policíaca, pues me ha dado menos satisfacciones. Me pagaban menos por las novelas, vendía menos libros, tenía menos lectores, menos traducciones. Dices, caray, es que eres un poco masoquista, ¿no? Pero ya les digo que los escritores todos somos un poco masoquistas en el fondo. Fue el año pasado cuando con el premio Nadal salí de ese desconocimiento, de ese ostracismo un poco en el que me habían sometido las instancias más académicas de la literatura, diciendo esta señora solo escribe novela negra. Fue con un tema muy cercano a Castellón. Yo tengo una casa en Vinaròs y estudié la carrera en Valencia, como tú has dicho, donde me divertí como una loca y aún tengo muchos amigos. Hice todas las cenas del mundo, de sobaquillo, de no sé qué, de lo que fuera. El caso es que estaba siempre reunido con la gente, esa manera extrovertida de ser del valenciano, sobre todo ese tirar adelante, ¿no? Yo cuando llegué a Vinaròs y oí cuál era el saludo de la gente que iba por la calle, «Che, ¿cómo anem?» Y el otro contesta, «Bé i avant». Dije, bueno, esta es la filosofía de mi vida, ¿no? Pase lo que pase, hay que ir avant. Yo que tengo una tendencia más bien pesimista que optimista, aunque me guste el sentido del humor, pues para mí este carácter externo valenciano tan sociable, tan amable, me va mucho. Este tema, La pastora, que fue un maquis, no sé si ustedes lo saben, pero se han leído el libro en sus clubes, y es este u otro el que han leído, no lo sé. Es un personaje que existió, que aunque parezca mentira murió en el año 2004, es decir, hace nada, y que es un caso especialísimo. Yo lo conocí en el colegio, estudié bachillerato en Tortosa, y allí a las niñas pues nos decían en las monjas, no hablen ustedes de la pastora. Nosotros no sabíamos quién era la pastora. Cantábamos canciones. Viva la Guardia Civil que ha atrapado a la pastora, mujer de bajos instintos, fea, mala y pecadora. Imagínense ustedes, esto las niñas te sonaba chino, pero lo cantabas ahí a voz en grito para fastidiar, no se sabía. Luego preguntabas especificaciones y todo era silencio. No, eso no es un tema para niños, esto no se sabe, esto no sé qué. O sea que la curiosidad empezaba a fortalecer una idea de ahondar en ese personaje. Pasaron muchísimos años, hace 12, 13, casi 13 años, hice un primer intento de escribir una novela sobre la pastora. Pero yo no soy historiadora, y entonces sacar datos sobre la pastora, ya que no había libros escritos, y lo que había era muy cortito, muy breve, me costaba muchísimo. Hablé con mi editora, entonces no estaba en el Grupo Planeta, sino en Plaza y Janés, pero también era una editorial muy fuerte, que se podían permitir muchas cosas. Hablé con la editora y me dijo, no te preocupes, esto está chupado. Tenemos un documentalista, 2 o 3, en la casa, que es un chico muy joven y muy inteligente. Lo mandaremos a Morella. Allí se quedará pues un mes, una semana, lo que sea necesario, y hablará con la gente, irá a los archivos, te traerá una documentación y tú a partir de ahí empiezas a escribir. Bueno, pues me pareció estupendo. Me presentaron a este chico, que desde luego no era un piernas para nada, era licenciado en Historia y periodista, y se fue a Morella, lo alojaron ahí en un hotel y, bueno, bien. Al cabo de una semana me llamó la editora y me dijo, ya hay un problema, este chico ha vuelto y quiere hablar con nosotras y tal. Bueno, ahí me presenté, ¿qué pasa? Y el chico que dice que no, que él dimite. ¿Cómo que dimites? Pero si llevas una semana ahí, que no. Yo ya veo que no se puede sacar nada. ¿Pero qué pasa? ¿Has tenido un disgusto? ¿Alguien te...? No. Es que vaya donde vaya y pregunte por la pastora, todo el mundo me dice, no, yo de això no te parlaré, uy, no.
Això fa molt temps. Silencio absoluto. Había ido a los archivos de Vallibona, de Rossell, de Vinaròs, de Tortosa, en todos los sitios donde sabía que podía haber dejado huella el paso de la pastora, y le decían que no, que lo estaban informatizando, que eran temas que aún estaban en activo, porque aún estaba viva la pastora, además. Que no había manera. En un último intento se fue al archivo eclesiástico y el cura le dijo que bueno, que ni flowers, no, eso es cosa desde hace mucho tiempo. Ven dentro de 2 años, filmeu, que ya parlarem. Él se dio cuenta de que realmente estaría en silencio toda esa sociedad. ¿Por qué? No se imaginen tampoco un pacto mafioso a la siciliana de decir aquí todos... No, pero era un chico de fuera, muy joven, que andaba preguntando a gente mayor sobre temas muy dolorosos, ¿sí? Donde habían estado vecinos enfrentados, donde se había sufrido mucho. En la época del maquis, los masoveros, que llegaba la Guardia Civil y les atizaba, llegaba el maquis y les robaba. Había sido una época muy complicada y nadie quería abrir boca. Tanto fue así que yo lo desestimé, el proyecto, no se llevó a efecto y pasé a otra cosa. Pasaron todos estos años y un día estaba en Vinaròs con una amiga mía de Vinaròs, que tiene una panadería buenísima, y estábamos tomando un café. Y de repente me dice, Alicia, ¿tú no querías hacer un libro sobre la pastora? Y yo, sí, pero hace muchos años. Y dice, oh, como me lo contaste, es que te he comprado un libro que ha salido en una editorial de aquí, local, una editorial pues pequeñísima, ¿no? Antinea, y que lo ha hecho un señor jubilado que ha sido periodista en el Diario de Castelló muchísimos años, pero que ahora ya es jubilado y se ha pasado 7 años investigando por aquí, tal y cual. Bueno, yo la dejaba hablar, ¿no? Y dice, te lo he comprado, ¿quieres que te lo traiga? Vale, sí, tráemelo. Pues subo un momento a casa y te lo traigo. Yo, como los de Capital, vamos muy sobrados, ¿no? Estaba pensando, sí, ahora me traerá aquí una cosa de una editorial local y un jubilata de aquí, pues esto no habrá por dónde cogerlo, ¿no? Viene y se me presenta con un libro de 1100 páginas. Aquello ya me impactó, las 1100 páginas. Lo cogí, empecé a mirar, empecé a leer. Ella me hablaba, mi amiga, sí, pues no sé qué, yo no la escuchaba, y me di cuenta de que aquello era oro puro. ¿Por qué? Era el libro de José Calvo, este periodista, que no había hecho un ensayo, no había hecho una ficción, sino que había cogido todos los datos que le habían dado y los había publicado tal cual. Testimonios de gente pasados de la cassette al libro. Bueno, era como si todo lo que necesitara me lo hubieran puesto delante. Total, cogí el libro y yo creo que no le di ni las gracias a mi amiga. Adiós. Y me fui para casa y estuve 1 año trabajando realmente como hacía tiempo que no trabajaba. Yo ya no soy joven, en mi juventud trabajaba 7 horas diarias. Ahora trabajo 4 seguidas y acabo con la cabeza un bombo. Pues no, recuperé el ritmo de trabajo de la juventud. Trabajaba sábados, domingos, por la mañana, me quedaba por la noche y en 1 año tenía acabada esta novela. Ha sido una novela que me ha puesto en contacto con mucha gente. Al ganar el premio Nadal se extendió un poco la zona del Maestrat, que está explicada, que está narrada en ese libro, pues la ha conocido mucha gente. Han visto la belleza de ese sitio tan agreste, tan salvaje, pero tan fantástico, tan despoblado. Han conocido al personaje, que es un personaje muy duro, muy terrible. Y yo he conocido también a mucha gente. Trabajé mucho viajando por toda España. Ha sido un año
que ha sido como los viajes de la Pantoja, ¿no? Por ahí una semana en Valladolid y otra no sé dónde, yo ya no sabía muy bien dónde estaba. Y encima los fines de semana, cuando regresaba a mi casa de Vinaroz, diciendo no quiero ver a nadie, pues los alcaldes de los pequeños pueblos me invitaban a presentar el libro y naturalmente yo iba. Y ahí me encontré con protagonistas de la época, con gente que lo había conocido al personaje, me explicaron los sufrimientos, me contaron muchísimas cosas y aprendí mucho del talante de esta zona de la gente. Tanto es así que, bueno, les contaré que el personaje es tan increíble que si yo me lo hubiera inventado, nadie se lo hubiera creído. Es más, yo no hubiera podido inventarme esto porque hubiera dicho, cuidado, Alicia, que no se lo va a creer nadie. Al final de su vida sale de la cárcel y un funcionario de prisiones valencià, de Olocau, le dijo, Florencio, porque entonces ya no era una mujer, sino que era un hombre, puedes venir a mi casa a vivir si nadie te recoge en su casa, si no tienes trabajo, si no tienes dónde caerte muerto. Este hombre, Florencio, la pastora, salió de la cárcel y se presentó en casa de este funcionario valencià y le dijo, aquí estoy, no tengo dónde ir. Y el otro, en vez de decir, no, si era una encuesta, se lo llevó a su casa y estuvo viviendo en el jardín, en una pequeña casita de madera, pero comiendo y cenando con la familia hasta que murió. En Vallibona, que es donde nació, es un pequeñísimo pueblo precioso en el Maestrat, estuve con Canal 9 haciendo un reportaje sobre la pastora. Ellos estaban investigando, hicieron un programa muy interesante y a mí me hicieron una entrevista allí. Vi cómo había variado la historia. Desde aquel documentalista que había enviado la editorial y que todo el mundo le decía, no queremos hablar, a los vellets del poble que decían, yo tengo cosas que contar. También influía mucho que llevábamos una periodista de Canal 9, jovencita, rubia, guapísima. Y todos los bellets, chica, vine, que te explicaré una cosa. Yo pensaba, me cago en la mar. Y a aquel no se lo decías. Pero bueno, es decir, que el tema también se ha desmitificado. Y esos momentos tan terribles de España, de la posguerra, del maquis, son otros tiempos. Y yo creo haber puesto, junto con José Calvo y con todo el mundo que ha colaborado, un pequeño granito de arena en esto. Y bueno, nada más porque estoy hablando muchísimo y tienen que hablar ustedes. Gracias. La verdad es que yo personalmente me quedaba ahí escuchando como el resto del rato que nos queda, pero también queremos daros voz a vosotras y a vosotros. Si alguien quiere hacer una intervención, un comentario, una pregunta, una idea. Nacho, por favor. Hola. Mira, es que me llama la atención el título, Donde nadie te encuentre. Es un poco la recomendación protectora, si quieres, para que nadie más le haga daño. ¿O qué sentido tiene? Es una pregunta buenísima. Lo que pasa es que como siempre se ha de desmitificar todo, pues yo también tengo que decirte una cosa, que es que el título no lo puse yo, lo puso el editor. Yo le había puesto Montes sin alma y el editor, yo lo presenté al premio con ese título. Y el editor me dijo que ni hablar, que era un título horrible y que eso era espantoso. Que donde nadie te encuentre era, por una parte, yo creo que es la protección, y por otra, toda esa parte interna que todos llevamos. Hay algo de nuestro fondo que ahí no penetra nadie, ¿no? Que realmente es ese sufrimiento enquistado o al contrario, esa felicidad, esa intimidad que cada uno tenemos y que no nos gusta que nadie se meta en ello. Este personaje sufrió mucho, es verdad. En el programa de Canal 9, estas periodistas, aparte de guapas,
eran muy inteligentes y lograron una cosa increíble. Es un programa que se llama Testimonis, no sé si ustedes lo han visto alguna vez, que es hablar con la familia del funcionario de prisiones que había dado cobijo a la pastora. Y ver unas fotografías de cómo era de viejo. Y se veía una persona pues con una relativa felicidad. Yo no entro a juzgar al personaje, porque tampoco podemos caer en la trampa de decir todos los tíos del maquis eran maravillosos, eran unos especie de Luis Candelas que robaba a los ricos y se lo daba a los pobres. No. También habían hecho lo suyo, ¿no? Y es verdad que la pastora era un personaje violento. La acusaban de 29 asesinatos. El juicio, en época franquista, y juicio militar que le hicieron 2 veces, lo cual está prohibido, pero esas cosas se hacían, una en Valencia y otra en Tarragona, no pudieron probar que hubiera matado a nadie. Pero desde luego, palizas, violencias, venganzas, ser testigo de algunas escenas terribles. Yo, créanme, que cuando estaba escribiendo este libro, claro, hay una parte del libro que recrea, la pastora habla en primera persona. Yo tenía que meterme en la cabeza de este señor, señora o lo que fuere, que era dificilísimo, ¿no? Pero bueno, lo intenté. Hay una escena que yo me tuve que levantar, dejar el ordenador, irme a beberme una Coca-Cola y un whisky porque no encontré, porque es terrible, ¿no? Él va con su compinche, ya no pertenecen al maquis, han desertado, el maquis ya no existe, y son bandoleros que no tienen ni futuro ni a nadie a quien acudir. Los persigue la Guardia Civil por todas partes. Son como alimañas en el monte. El compañero de la pastora, que se llamaba de nombre supuesto Francisco, entran en una casa con unos masoveros y hay una familia de 3 niños, el padre, la madre y la abuela. Este Francisco no podía regresar a su casa, no podía ver a su familia y había dejado a 2 hijas que hacía años que ya no sabía nada de ellas. Bueno, al principio el maquis pagaba lo que se llevaba. En esta época estos 2, ya les digo que eran realmente como fieras del monte, ¿no? Habían perdido un poco la razón humana. Piden panes, huevos para hacerse tortillas, se llevan una serie de materiales, los quesos que tiene la familia, pam, pam, hacen el equipaje y cuando ya se van a marchar está toda la familia en pie en el salón, por decirlo de alguna manera, en la entrada del mas, ¿no? Contra la pared. Y Francisco se vuelve, mira, y dice, mira, esta niña tiene la misma edad que tendría la mía. Cago en la mar. Y coge la metralleta, se vuelve y hace prrr, y se carga a todo el mundo que está. ¿Podría cerrar la puerta, por favor? Porque ha sufrido el demonio. Se carga a todos los que estaban allí, incluidos los niños. La pastora lo ve eso. O sea que tampoco es que sea un ángel del cielo. Pero es verdad que por lo menos se ha reivindicado la figura de la verdad que había sobre ella, y no se la hace ni una mártir ni un monstruo. No sé si he contestado a tu pregunta, por lo menos mucho rato sí que he hablado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, un comentario? Un momentito, que os pasamos el micro, es que si no, no se oye desde aquí arriba. Bueno, he leído tus novelas policíacas, el personaje de Petra me gusta, es muy completo porque no solamente es la personalidad femenina, sino también tiene cierta carga de erotismo, de romanticismo y de muchas cosas interesantes. No son los personajes fríos policíacos, la novela americana, que tiene un sentido del humor distinto.
Y este último libro me gustó, me llamó la atención por el propio personaje, por una de las cosas muy interesantes, muy bien tratadas por ti, es esa sexualidad, esa anormal sexualidad que hace sufrir tanto al personaje a lo largo de su vida, ¿no? Y que lo tratas francamente bien en tu libro. Y otra cosa, me gustaría saber si tú cuando tuviste la intención de escribir el libro y este o ella, en fin, todavía estaba en la cárcel, vivía, ¿tuviste posibilidad de contactar o de tener alguna entrevista con la pastora? No, muchas gracias por lo que has dicho. No, ya había muerto. Aparte, periodistas me lo han preguntado, ¿qué le hubieras dicho? ¿Qué te hubiera gustado saber? ¿Qué le hubieras preguntado? Pues miren, yo sinceramente no le hubiera preguntado nada, porque ante personas que han sufrido mucho, me da como un respeto. Incluso les diré, mala gente, incluso aunque fueran mala gente, un tío que acaban de coger que ha hecho un asesinato y lo ves hecho una porquería, con la cabeza baja, que ha sido capaz de hacer una cosa así, me impone un respeto. Y no creo que hubiera sido capaz de preguntarle nada. Pero en este reportaje de Canal Nou hay un trozo de la única entrevista que concedió a televisión. Y sacan un trocito en el que él está diciendo, es curioso porque hablaba en castellano, mientras que él aprendió a hablar en valencià. ¿Pero por qué habla en castellano? Porque en el maquis había tanta gente, pues andaluces, maños, de todas partes de España, que él al final acabó hablando una mezcla y con preferencia más castellano. Y él dice lo siguiente, dice, yo no quería que me cogiera vivo la Guardia Civil. No quería que me cogiera vivo, porque había visto gente que le habían cortado los genitales, había visto torturas bestiales y yo esto no lo hubiera podido soportar. O sea que yo, si en algún momento la Guardia Civil hubiera estado a punto de cazarme, me hubiera suicidado. Ostras, yo que no lo había visto físicamente, esto me impactó muchísimo. He intentado ver toda la filmación, pero pertenece al grupo Z, a los Interview y el periódico y todo este grupo, y no quieren sacarlo, porque a lo mejor ellos alguna vez hacen algún balance informativo de esto y no quieren dar su material, ¿no? Pero ese fue el trozo que yo vi y no hubiera sido capaz de preguntarle nada. Bien, yo lo primero que quiero decirte es que para mí es casi más interesante oírte que leer tus libros. Has estado magnífica, para mí ha estado maravilloso. Pero quiero decir dos cosas. Cuando empezaste la disertación dijiste que en el personaje de Petra Delicado tu interés era poner a la mujer como eje principal de la novela negra. Ya digo que soy un auténtico enamorado de la novela negra. Te leo a ti y he leído a Vázquez Montalbán, por supuesto, en España. Entonces, dicho eso, por ejemplo, en los Larson, en la saga de los Larson, los 3 libros que me papé, nada más que los cogí, que es una maravilla a nivel mundial, también pone a la mujer como eje principal junto con el detective. Es ella la eje principal de las novelas. Entonces, quería preguntarte dos cosas. Una, ¿qué opinas de esa literatura, en este caso sueca, y de ese hito mundial? ¿Qué opinas sobre ese tipo de escritura de los países de Norte de Europa? Y luego otra cosa, personalmente con respecto a ti, ¿vas a abandonar el personaje de Petra Delicado o vas a seguir con él? Pero la pregunta es, ¿vas a crear otro personaje que no sea Petra Delicado, que también sea novela negra? Bueno. Gracias. Gracias a ti. Vayamos por partes. Me gustan los autores nórdicos. Me gustan los buenos, porque ya sabéis lo que pasa con esto de las modas editoriales. De repente tienen éxito 3 autores suecos o uno finlandés y el otro noruego y te meten una cantidad de basura, porque también hay basura en novela negra y en todas partes. Y han salido muchos libros malos, en plan kiosco, pero otros autores buenísimos, buenísimos, no solo Larson. Los libros de Larson me gustaron mucho. Me gustó más el primero, menos el segundo y menos el tercero. Pero también
es que él, yo creo que los hubiera revisado antes de morir. Como es un hombre que se murió tan joven y que aún prácticamente aquello se lo quitó de las manos porque no había hecho una revisión a fondo de la trilogía, creo que los hubiera pulido más, los de estar vivo los 2 segundos. Bueno, dicho esto, no pienso dejar a Petra Delicado, de momento no. ¿Por qué? Lo dejaré cuando me dé cuenta de que tengo que ir con mucho cuidado y decir, ostras, esto no lo he contado ya. Aquí no estaré repitiéndome. Esta escena no es parecida. Cuando yo vea que ya estoy en un territorio que tengo miedo de repetirme, tiraré un paso atrás y no habrá más Petra Delicado. No sé si la mataré, si la meteré en un convento, o si se dedicará a la política para que la mate a alguien, no lo sé. Pero el caso es que allá andaré con cuidado, porque lo peor que puede haber es que un personaje que la gente lo ha seguido y le tiene cariño, de repente diga, uff, esto ya es pólvora mojada, ya no fa el pes, que dicen en Cataluña. Otro personaje, pues mira, me has dado en el clavo, porque estoy pensándolo, pero me da miedo. No sé, si se te ocurre alguna idea me lo dices, porque pienso que podría ser un chico joven, no lo sé. No lo sé. Tendría que mirármelo mucho. De momento no me atrevo, pero empiezo a darle vueltas, porque es verdad que la novela negra me ha viciado mucho. Disfruto también escribiendo, por ejemplo, esto de La Pastora, ya les dije que ha sido una pasión esta escritura. Pero la novela negra me gusta, te pone en contacto con la realidad mucho. Y luego la parte de documentación, antes de ponerte a escribir, hay que pasar 2 o 3 meses hablando con el experto en armas, con la policía, con forenses. Y luego en el mundo donde sucede, pues en un barco cargado de arroz que habla sobre los sin techo, me fui a los servicios sociales de Barcelona, te enteras de un montón de cosas que no sabrías por ti misma, ¿no? Y luego, pues, en Día de Perros aprendí sobre perros lo que no está escrito, y veterinarios, fabricantes de pienso, todo ese contacto de campo, el trabajo de campo, es muy agradable, porque el miedo del escritor es a quedarse encerrado en un mundo y no comunicar con los demás. Un poco como sucede a veces que dicen con los presidentes de los gobiernos, ¿no? Que se quedan ahí en su mundo y dicen, no, yo lo estoy haciendo muy bien, y no pulsan el saber de la gente y la calle y lo que sucede y lo que interesa. Por eso escribir novela negra me gusta y sobre todo me permite una cosa, que es el sentido del humor. Si hago otro personaje, el humor no quedará fuera nunca. Es muy importante para mí el humor. Yo me tomo las cosas muy en serio. Ya les digo que soy tirando más a pesimista que optimista. Pero justamente por eso necesito el humor para la vida diaria. Y se me ocurren barbaridades y las digo si es necesario y las escribo. Y eso hay veces que con los lectores también me ha dado mucha cercanía. Miren, el otro día, ¿dónde era? En Barcelona fui. Estuve en una librería porque presentaba yo a un colega y al final el colega firmaba libros y se acercó también a alguna persona. Viene una señora y me dice, ¿me puede firmar? Sí, empiezo a firmarle. Era una mujer pues como de mi edad y me dice, es que le agradezco mucho el humor. Yo sí, bueno, los que tenemos sentido del humor, sí. Sí, es que me hace mucha compañía. Sí, claro, es que las mujeres hay veces que nos sentimos muy solas. Y al final me dice, no, mire, es que acabo de salir de una enfermedad que no creí que sobreviviera y con unos tratamientos horribles. Y en el momento que salía de una quimio, cogía su novela y me reía. De verdad que yo me quedé temblando, porque claro que te digan eso así. Y además la señora no es que quisiera después contarme sus penas, de decir, no, porque fíjate, no dijo nada más. Con lo cual aún lo hizo más dramático. Y pensé, pues mira, esas chorradas que tú dices a veces que tienen su gracia, ayuda a algunas personas. Y me quedé muy destrozada, pero muy a gusto también, por otra parte.
Otras veces hago pruebas de a ver si funciona lo humorístico, ¿no? Pues no sé, estoy pensando y el otro día decía Garzón, que siempre tiene el ayudante de Petra, que siempre tiene hambre, ¿no? Es un hambriento, siempre pararía a comer un bocata. Me dice, Petra, ¿no hacemos un break, no hacemos una pausa y nos tomamos, aunque sea un tentempié? No, hombre, no, que tenemos que trabajar, Garzón. Ella muy mandona, que ya tienen una entente cordiale, ¿no? Pero mandona, no, ni hablar. Venga, picamos algo. Y Petra le dice, pica usted más que una avispa furiosa. Bueno, yo lo pongo y luego digo, esto es una chorrada. Pues lo probé en un bar. Fui y dije, ¿tiene algo para picar? Y el camarero me dice, aquí para picar tenemos todo. O sea que picaremos como avispas furiosas. Y el tío se pone a reírse y me dice, vale, sirve. O sea que la novela negra te conecta siempre con la realidad. Y si no se me ocurre otro personaje, pues lo pasaré fatal. Nosotros. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más, si alguien quiere aprovechar este último momento. No les ha hecho ninguna gracia lo de avispas furiosas. Yo espero. Allá ves, sí. Buenos días. Quería preguntarle por lo que el comentario que he dicho antes sobre que ante una persona a la cual ha sufrido mucho se siente usted incapaz de hacerle ninguna pregunta. La siguiente cosa que ante una persona de estas se sentiría más capaz de ofrecerle algo en vez de preguntarle. Ay, es difícil eso, ¿eh? Estamos en una iglesia y debería decir que sí, que hay que ayudar al prójimo. Yo, bueno, pues soy solidaria como casi todos lo somos ahora. Y si eres socio de Médicos Sin Fronteras y tal y cual, pero mire, ¿cuánto tiempo tenemos para un enrolle? 5 minutos. Me voy mañana a Roma, a un festival de literatura que durará el fin de semana. Y después me quedo 3 días más en 3 ciudades distintas para presentar un libro donde he escrito un relato para Médicos Sin Fronteras, que hacen un libro que nadie cobramos, la editorial, que es Feltrinelli, tampoco cobra, lo venden y los beneficios van para Médicos Sin Fronteras. Pero con la particularidad de que a cada escritor nos habían enviado a un punto donde trabajaba Médicos Sin Fronteras. A mí me enviaron a Alexandrópolis, que está en Grecia, tocando con la frontera de Turquía, a un centro de detención ilegales, que pasan la frontera, los cazan y los tienen allí 3 meses. Gente que venía desde Afganistán, desde toda la zona terrible. Gente del Magreb incluso. Me disfrazaron de médica, me metí allí con más inconsciencia que otra cosa y vi por primera vez en mi vida hombres enjaulados detrás de una jaula, dentro de una jaula, en unas condiciones horribles. Gente que no había cometido más crimen que el intentar buscar trabajo en otra parte. Bueno, eso ya es. Luego me llevaron al día siguiente a otro centro, que había mujeres y niños, que se les había reventado además una cañería y había excrementos por el suelo y las mamás cogían a los bebés así para... Bueno, una cosa. ¿Cuál fue mi reacción? ¿Ayudar? Pues sí, pero le aseguro que me quedé como incapacitada para obrar. Si yo hubiera tenido que ser una de aquellos médicos o enfermeras de Médicos Sin Fronteras, no hubiera servido para nada. No soy capaz de actuar directamente. La gente que toma conciencia y actúa, yo no. Yo de allí salí temblando, porque además me veían mayor de edad que los demás y con una cosa que tomaba notas y se creían que era de la ONU o algo así y me cogían de las manos. Escuche, diga que estamos aquí, diga que no sé. Fue horroroso. Pues bueno, mi reacción
es pensar que si hubiera tenido que hacer algo directo por ellos, no escribir un relato, no hubiera sido capaz. Soy cobarde. Pero también era ese respeto, ¿no? De decir, ostras, me pondría de rodillas y les pediría perdón por ser del género humano, porque ellos estén allí y yo aquí, por tantas cosas, ¿no? O sea que no, soy una ayudadora indirecta. Y si alguna vez ayudo a alguien, detesto que me den las gracias. Hay un cuento de Saul Bellow, un autor norteamericano, que es un hombre potentado un poco en la línea de la lista de Schindler, que ayuda a unos judíos durante la ocupación nazi y que luego esta familia que le ha ayudado lo localizan y quieren darle las gracias. Y el tío les huye por todas partes porque no quiere que le den las gracias. Yo creo que somos gente solidaria, que respetamos, nos damos cuenta y nos impresionamos por el dolor, pero muy incapaces de enfrentarnos cara a cara y de hacer algo positivo. Ya ven lo sincera que soy. Yo creo que esto es la Iglesia que me está jorobando. Y esperemos que la compañía un poco también. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos por haber venido hoy aquí, por vuestras preguntas. Muchísimas gracias, Alicia, aunque no te guste que te las demos. Eso. Pero verdad que sí que le vamos a dar las gracias. Pues hasta aquí. Muchísimas gracias otra vez a vosotras, a vosotros por haber venido y si alguien, y espero que no se quiere subir a... Sí, sí. Entonces, por orden, no subáis todos al escenario, hacemos una cola aquí y vamos pasando, ¿vale? Muchísimas gracias.